mayo de 1945. Los cañones habían callado, pero el mundo aún olía a humo. En los campos del sur de Inglaterra, tras espirales de alambre de púas, se erguía una mansión envuelta en niebla, un extraño tipo de prisión. Sus jardines, antaño cuidados para la nobleza inglesa, ahora eran patrullados por guardias británicos con Lee Enfield colgados bajos. Tras sus altas ventanas se movían hombres que una vez comandaron ejércitos. Eran los orgullosos, los derrotados, los que se negaban a creer que todo había terminado. Generales alemanes capturados en Francia, Holanda y el Rin fueron reunidos aquí en secreto. Lo llamaban Trent Park. Para los británicos, no era solo un campo. Era un oído pegado al corazón de un imperio agonizante. Micrófonos ocultos forraban las paredes, disfrazados en lámparas y molduras, grabando cada palabra. Sus captores querían saber qué le quedaba a Alemania: armas, planes, secretos. Pero los aliados descubrirían algo más profundo: la incredulidad de hombres cuyo mundo se derrumbó más rápido de lo que podían comprender. Entre ellos estaba un exsubordinado del general Wilhelm Keitel, comandante panzer de unos 50 años, rostro tallado por el agotamiento. Aún llevaba la cinta de su cruz de hierro, aunque la tela debajo estaba raída y sucia. Frente a él, un hombre más joven con gafas de montura metálica, oficial de logística de un cuerpo blindado, guardaba un pequeño cuaderno en el bolsillo del pecho. Ambos eran veteranos del Frente Oriental, supervivientes de hielo, hambre y los fantasmas de Stalingrado. Ahora eran prisioneros de una máquina de guerra mucho mayor que la suya. Las tardes en Trent Park eran extrañas. Los británicos les permitían gramófonos, café, a veces incluso brandy. Los generales paseaban por los jardines intentando dar sentido al silencio. Discutían quién había fallado a Alemania, Hitler, Göring o la ineficiencia de las líneas de suministro. Maldicían los bombardeos aliados, la pérdida de petróleo, la cobardía de los civiles. Pero bajo las palabras corría una pregunta tácita: ¿cómo lo habían hecho los estadounidenses? Como una nación al otro lado del océano, a la que habían ridiculizado como blanda e ingenua, había aplastado al Reich tan completamente. Esa pregunta encontró respuesta una tarde húmeda cuando el oficial británico del campo, un hombre cortés llamado Mayor Thompson, se acercó a su mesa. Llevaba un portapapeles y la calma satisfecha de quien ya conoce el resultado. «Caballeros», dijo con acento cortante, «pensé que esto les interesaría. Los estadounidenses producen actualmente 100 tanques Sherman al día». La sala se quedó en silencio. Algunos alemanes rieron al principio, asumiendo propaganda. El oficial de logística levantó la vista de su taza. «Imposible», murmuró. «Nosotros nunca logramos ni la 10ª parte». El mayor solo sonrió. «No imposible, me temo. Lo hacen desde 1943. Solo Detroit construye más tanques que todas vuestras fábricas juntas». Las palabras cayeron lentamente, como piedras en agua profunda. El general mayor se reclinó en su silla, dedos apretando el asa de su taza. Recordó sus primeros Tigers en la estepa, bestias de acero que aterrorizaban columnas soviéticas, motores rugiendo como truenos. Los creyó invencibles. Pero en los últimos meses de guerra no había combustible para moverlos, ni tripulaciones para manejarlos, ni piezas para repararlos. Los vio abandonados en el barro como ballenas varadas, quemados por sus propios hombres para evitar captura. El oficial de logística no habló por largo rato. Cuando lo hizo, su voz fue queda. 100 al día, susurró. Entonces todo terminó antes de empezar. Afuera, las luces del campo parpadeaban en la niebla. Al otro lado del canal, las ciudades británicas aún mostraban heridas de bombas alemanas. Pero al otro lado del Atlántico, se libró otra guerra, no con balas, sino con remaches y prensas de acero. Los estadounidenses construyeron no solo tanques, sino barcos, aviones, jeeps y artillería a un ritmo nunca visto: más de 300.000 aviones, 100.000 tanques, 41.000 millones de cartuchos. Todo nacido de una fuerza laboral de hombres y mujeres que nunca vieron el frente. Esa noche, cuando se apagaron las luces en Trent Park, los dos generales yacieron despiertos en sus literas. Desde algún lugar más allá de la cerca, oían el zumbido de camiones británicos, sonido de una nación aún viva. Uno imaginó aquellas fábricas al otro lado del océano, mujeres soldando, hombres ajustando pernos, filas interminables de máquinas avanzando en líneas de ensamblaje. El pensamiento era insoportable.
Ellos construyeron perfección, Tiger, Panzer, Messerschmitt. Y aún así fueron sepultados bajo el peso de acero crudo, simple, que nunca dejó de llegar. El más joven rompió el silencio, creímos que el genio podía vencer a los números. Pero el genio murió de hambre sin petróleo, y los números nunca durmieron. El mayor no respondió. En su mente vio su última batalla, columna de Shermans avanzando entre humo, cascos captando la luz matutina como bronce bruñido. Ordenó disparar, vio estallar un Sherman en llamas, luego otro aparecer inmediatamente detrás, como si el campo de batalla se regenerara. Lo creyó brujería. Ahora sabía más. La ironía era amarga. Los alemanes construyeron máquinas que requerían artesanos. Los estadounidenses, máquinas que requerían ciudadanos. Mientras el Reich esclavizaba obreros en campos, Estados Unidos ofrecía a las mujeres empleos, salario, propósito. Mientras las fábricas alemanas ardían bajo bombardeos, las plantas estadounidenses funcionaban día y noche, protegidas por océanos. Sus ingenieros simplificaron diseños para que cualquier mecánico los reparara. Un Sherman podía perder un duelo contra un Tiger, pero 10 Shermans llegarían donde un Tiger se averiaba. La ecuación era implacable, pero era matemática, no heroísmo, lo que ganó la guerra. Al amanecer, los guardias abrieron las puertas para el pase de lista. Los generales formaron en fila, aliento empañando el aire fresco. Más allá de los setos, oyeron un tren lejano, vagones británicos rumbo a la costa, cargando vehículos estadounidenses para ocupación. El general mayor los observó pasar, nunca nos combatieron, murmuró. Nos reemplazaron. Más tarde, en el desayuno, uno preguntó al mayor Thompson si la cifra era cierta, 100 tanques al día. El mayor asintió, en el pico, sí. El Arsenal Chrysler de Detroit. Alrededor de 49.000 Shermans al fin de la guerra. Hizo una pausa, luego añadió casi con amabilidad, caballeros, la guerra que pelearon ya estaba perdida antes de su primer disparo. El silencio cayó de nuevo. El oficial más joven cerró su cuaderno y lo apartó. Los números eran demasiado vastos, las implicaciones demasiado pesadas. Comprendió que incluso si cada Tiger hubiera sobrevivido, cada Panzer salido de fábrica, aún habrían sido ahogados bajo la inundación. Cuando volvió la noche, el campo se asentó bajo la lluvia. El general mayor se sentó junto a la ventana enrejada, viendo gotas deslizarse por el vidrio. Su reflejo lo miró de vuelta, fantasma del Reich, despojado de mando, de certeza. Por primera vez comprendió que la batalla nunca fue entre tanque y tanque, sino entre mundos. Uno construido sobre dominación, otro sobre cooperación, uno quemado por ideología, otro impulsado por líneas de ensamblaje. Miró hacia la oscuridad donde luces parpadeaban más allá de la cerca, faros costeros ingleses guiando convoys estadounidenses. Su voz apenas superó la lluvia. Ellos construyeron un mundo, dijo suavemente, mientras nosotros construimos monumentos. El más joven no dijo nada. Solo miró el horizonte donde la niebla se encontraba con las estrellas. Por un largo momento ninguno habló. Luego, con resignación callada, susurró, nunca tuvimos oportunidad. Las luces se apagaron. La lluvia se profundizó. Y durante la noche, el zumbido de fábricas distantes al otro lado del canal pareció susurrar la verdad que la guerra tardó 6 años en revelar. El verdadero campo de batalla nunca estuvo en Europa. Estuvo en Detroit. Al otro lado del Atlántico, el latido de Estados Unidos era de hierro y humo. La guerra que destrozó continentes despertó algo antiguo en Estados Unidos, voluntad de construir. Comenzó no con truenos de cañones, sino con el siseo de vapor fabril, el zumbido de cintas transportadoras, el ritmo de martillos golpeando acero. En los primeros años de guerra, América aún jadeaba tras la Gran Depresión, pueblo cansado, economía coja. Pero cuando Roosevelt declaró que la nación debía ser el arsenal de la democracia, el llamado salió como sermón a una congregación inquieta. Y respondieron. En Detroit, fábricas antes conocidas por sedanes y cromo renacieron como fraguas de guerra. En el inmenso arsenal de tanques de Detroit, océano de remaches y hornos rugientes. Líneas de ensamblaje serpenteaban por hangares vastos donde chispas llovían como nieve naranja. Mujeres con pañuelos atados al cabello trabajaban codo a codo con hombres que antes construían autos, no asesinos.
Aprendieron a soldar placas de blindaje, remachar anillos de torreta, pulir cañones hasta brillar bajo reflectores. Allí nació el M4 Sherman, uno tras otro, en procesión mecánica interminable. Cada tanque era testamento de simplicidad y repetición, máquina no de elegancia, sino de resistencia. Los ingenieros lo diseñaron así a propósito. Podía construirse en cualquier lugar, repararse en cualquier lugar, tripularse por chicos apenas salidos del secundario. Su blindaje no era el más grueso, su cañón no el más fuerte, pero era fiable. Y la fiabilidad gana guerras. En el pico de producción, obreros de Chrysler terminaban un Sherman cada 38 minutos. Cada amanecer significaba otro batallón en papel. Cada semana, otra división blindada rumbo al mar. Mientras fábricas alemanas luchaban bajo ruinas de bombardeos aliados, centros industriales estadounidenses pulsaban con energía. Patios de trenes rebosaban de locomotoras. Acerías de Pittsburgh brillaban de noche. Caucho de Luisiana, cobre de Montana, petróleo de Texas fluían en corriente imparable, transformados por sudor y electricidad en tanques, jeeps y aviones. Para 1945, Estados Unidos produjo casi 300.000 aviones, 100.000 tanques, 40.000 millones de cartuchos. Producción a escala que desafiaba la imaginación. Incluso generales que comandaron esas máquinas apenas lo creían. Pero los números cuentan solo la mitad. Tras cada tanque había nombre, rostro, par de manos. Obreros del arsenal no eran soldados, pero su labor era combate. Estaba Rousey, joven madre de Indiana que soldaba costuras de torreta mientras su esposo combatía en Francia. Estaba Harold, maquinista que lo perdió todo en 1929 y ahora hallaba redención en el eco del acero. Estaban adolescentes, viudas de fábrica, peones que cambiaron arados por llaves. En cada clan de metal oían el eco de sus hijos y hermanos combatiendo allende los mares. El milagro de la producción estadounidense no nació de perfección. Nació de adaptación. Cuando faltaban materiales, sustituían. Cuando herramientas se rompían, inventaban nuevas. Ingenieros de General Motors diseñaron matrices y prensas tan precisas que piezas de una fábrica encajaban en tanque de otra sin ajuste. Era una especie de democracia industrial. Esfuerzo de cada obrero alimentaba la misma causa. Cada línea de ensamblaje, arteria en el cuerpo de la guerra. Y aún así, había algo calladamente poético. La misma nación que construyó sueños de ocio ahora construía armas para protegerlos. Fábricas que vendieron esperanza sobre 4 ruedas ahora producían blindaje contra tiranía. La planta Willow Run de Ford se extendía más de 1,5 kilómetros y ensamblaba un bombardero B-24 Liberate cada hora. Cuando el primero salió de la línea, alas brillando bajo reflectores, obreros vitorearon como si fuera un recién nacido. Al otro lado del océano, pilotos de reconocimiento alemanes reportaron esos números con incredulidad. Analistas en Berlín los descartaron como propaganda, asumiendo exageración estadounidense. Pero en búnkeres subterráneos, planificadores aliados sabían la verdad. Para 1944, producción estadounidense alcanzó un tempo que ninguna nación del eje igualaba. Cada Tiger destruido por artillería alemana era reemplazado por convoy de nuevos Shermans, enviados por tormentas atlánticas, descargados en Inglaterra, enviados al frente. Era como si la tierra misma pariera máquinas. En el campo de prisioneros, generales alemanes aún no captaban la escala, pero comenzaban a sentir su sombra. Cada vez que recordaban batalla perdida, el Alamein, Normandía, las Ardenas, veían el patrón, reemplazos interminables, uniformes frescos, tanques que se multiplicaban como células. Creyeron enfrentar ejércitos. En verdad, enfrentaban una civilización movilizada para guerra total. De vuelta en Detroit, un reportero visitó la planta Chrysler y preguntó al capataz cómo mantenían ritmo implacable. El hombre se limpió grasa de las manos y sonrió. No paramos, dijo simplemente. Hitler no duerme, y nosotros tampoco. Era más que patriotismo. Era competencia, orgullo y miedo soldados en uno. Cada tanque que salía de la línea era firmado por sus constructores con marcas de tiza dentro de la torreta, iniciales, ciudades natales, pequeños mensajes desafiantes. Para Joe en el Valley. Dale con todo, chico. Esos tanques llevaban no solo acero, sino la caligrafía de una nación. La música de la industria llenó el país. Silbatos sonaron.
Radios crujieron con swing y noticias de victoria. En ciudades como Cleveland y Buffalo, familias miraban al cielo y veían el resplandor de fábricas tiñendo la noche de naranja. Belleza extraña y terrible, prueba de que la guerra aún se libraba en algún lugar. El humo denso de aceite y hierro llevaba aroma que todo estadounidense reconocía: progreso, propósito, agotamiento. Cuando asesores de Roosevelt visitaron Detroit en 1943, se quedaron atónitos ante línea tras línea de Shermans avanzando. Un ayudante dijo: «Esto es lo que parece la democracia cuando se enoja». Era cierto. Por cada bomba que Alemania lanzó, América construyó 3 máquinas para responderla. Estados Unidos transformó su desunión en movimiento, su miedo en combustible. Con los meses, incluso la naturaleza parecía moverse al ritmo de las fábricas. Ríos llevaban barcazas cargadas de piezas. Rieles resonaban bajo columnas de vagones. El zumbido de producción se volvió banda sonora de la guerra estadounidense, pulso tan fuerte que se sentía a medio mundo de distancia. Y aún así, bajo toda su gloria, había melancolía callada. Los obreros sabían que construían mataría y quizás sería destruido. Cada tanque era promesa de protección y pérdida. Aún así trabajaban porque detenerse era rendirse, y rendirse era algo que América había olvidado cómo hacer. Cuando los primeros Shermans llegaron a Europa, soldados se maravillaron de su abundancia. Mecánicos bromeaban que podían construir uno nuevo de chatarra si les daban una tarde. Para tropas alemanas, era pesadilla. Podían destruir 5, 10, 20. Pero a la mañana siguiente, llegaban más. Retumbando entre el humo. Y lejos, en ese campo inglés, uno de los generales capturados se sentó en silencio junto a la radio, escuchando transmisión de la BBC reportando récords de producción desde Estados Unidos. Miró el piso, manos entrelazadas, 100 al día, murmuró de nuevo, voz quebrándose ligeramente. Forjaron un arma de su unidad. Se volvió al oficial más joven: «Si pudieron construir eso», dijo, «quizá nunca estuvimos destinados a ganar». Afuera, el viento llevaba sonido distante de barcos cargando en el Támesis, máquinas estadounidenses rumbo a la victoria. El general cerró los ojos y en la oscuridad detrás de ellos casi lo vio: horizonte lleno de tanques, rodando sin fin, nacidos no de odio, sino de resolución humana. La tormenta que desató fue enfrentada al fin por una mayor. El Tiger Tank fue la gran ilusión de Alemania. La bestia de acero que debía hacer dioses a los hombres. Cuando apareció en el campo de batalla en 1942, soldados aliados juraron que era invencible. Su cañón de 88 milímetros perforaba cualquier cosa que se moviera. Su blindaje resistía proyectiles que destrozarían tanques menores. Era el orgullo del Reich, emblema de ingeniería alemana, prueba de que artesanía podía derrotar a las masas crudas del enemigo. Por un tiempo, funcionó. De Túnez a Kursk, historias circularon de Tigers solitarios destruyendo escuadrones enteros. Sus torretas girando lentas, metódicas, como verdugos trabajando. El mito prendió no solo entre tropas alemanas, sino entre los aliados. El miedo fue una de sus armas. Dentro del campo de prisioneros, el general Panzermayor aún recordaba la primera vez que vio un Tiger bajar de su vagón. El aire olía a aceite y escarcha, soldados callaron cuando el coloso descendió, orugas gimiendo bajo su peso. «Ahora ganaremos», dijo uno de sus oficiales. Pero años después, en cautiverio, no recordaba el nombre de ese hombre. Solo recordaba cómo la C se volvió delirio. El oficial de logística más joven, gafas ahora agrietadas por meses de uso, supervisó rutas de suministro que mantenían vivos a esos tanques. Recordaba papeleo interminable, solicitudes de motores, piezas, combustible que nunca llegaban. Cada Tiger requería meses de ensamblaje y mantenimiento. Era obra maestra que demandaba sirvientes, máquina demasiado perfecta para el caos de la guerra. «Lo llamaban depredador», murmuró una mañana, removiendo su café en la cantina del campo. Pero era prisionero de su propio diseño. Afuera, luz primaveral rompía la niebla inglesa. Guardias británicos leían periódicos en sus puestos, reportes de columnas aliadas avanzando en Alemania. Por primera vez en años, frentes estaban en silencio. Los generales se reunieron cerca del alambre, viendo palomas cruzar el césped. La conversación, como siempre, volvió al pasado, máquinas en las que confiaron más que en hombres.
El mayor habló del Tiger con extraña ternura. Cuando funcionaba, era magnífico. Las tripulaciones lo llamaban Königstigr, el rey tigre. Sentías su poder en los huesos. El artillero necesitaba un solo disparo. El enemigo ardía antes de vernos. Su voz bajó, pero nunca pudimos construir suficientes. Creímos que calidad vencería a cantidad. Nos equivocamos. El oficial de logística asintió. ¿Sabes cuántos Tigers producimos? 1300. En los mismos años, los estadounidenses construyeron 40.000 Shermans. Incluso cuando ganábamos, perdíamos. Hizo una pausa, y cada Tiger perdido era tragedia nacional. La ironía era implacable. La fuerza del Tiger era también su debilidad. Su blindaje lo hacía pesado. Su precisión, frágil. Devoraba combustible como monstruo. Su transmisión fallaba tras pocos cientos de kilómetros. En Rusia, el barro los tragó enteros. En Francia, motores se congelaron. Mecánicos despojaban Shermans muertos por repuestos, mientras tripulaciones alemanas abandonaban los suyos, prendiéndoles fuego antes de retirarse. Un Tiger que destruía 5 tanques era inútil si no podía moverse. Pero la propaganda nunca dejó de pintarlo inmortal. En noticieros, el Tiger rugía por la estepa como dios de la guerra. Civiles vitoreaban su imagen en cines, convencidos de que los salvaría. Incluso tropas aliadas lo creyeron al principio. Comandantes británicos reportaron tripulaciones negándose a combatir al oír la palabra Tiger. El mito tuvo poder mucho después de que la máquina lo perdiera. Pero en el campo, entre quienes vieron sus fallas, no quedó ilusión, solo vergüenza callada de hombres que adoraron ídolo de óxido. Una tarde, un oficial británico les trajo recorte de periódico con foto de Normandía, Tiger inmovilizado, orugas destrozadas por artillería, torreta abierta como corona rota. El pie de foto decía, lo invencible, finalmente conquistado. El general mayor estudió la imagen largo rato. Ese era de la unidad de Wittmann, dijo suavemente, reconociendo el patrón en la torreta. Murió creyéndose imparable. Dejó el papel. ¿Sabes qué lo mató realmente? No un artillero enemigo. Arrogancia. Construimos máquinas a la medida de nuestro orgullo. El más joven se inclinó, pero la arrogancia también construyó la victoria estadounidense, contradijo. Creyeron que podían producir victoria en masa. Y lo hicieron. Su tono no tenía amargura, solo asombro. El Tiger era arte. El Sherman, estrategia. Nosotros construimos símbolos. Ellos, sistemas. Esa noche, sentados en barracas escuchando la BBC, la radio crujió con entrevista de comandante estadounidense describiendo batallas de tanques en las Ardenas. Los Tigers pegaban fuerte, dijo la voz. Pero nosotros pegábamos más fuerte. Siempre teníamos más. Esa fue la diferencia. Los prisioneros escucharon en silencio. Por una vez, incluso guardias británicos no interrumpieron. El oficial de logística sacó su cuaderno y garabateó números: 1347 Tigers, 6000 Panzers, 49.000 Shermans. El contraste era grotesco, absurdo. Cada cifra parecía ensanchar el abismo entre ellos y el mundo que los derrotó. Confundimos complejidad con superioridad, susurró, cerrando el libro. Ellos hicieron herramientas. Nosotros, trofeos. El mayor levantó la vista. ¿Recuerdas cuando el Führer vio por primera vez el Tiger? Dijo que era el arma que restauraría fe en el destino. Ese fue el comienzo de nuestro fin. La fe no sustituye logística. Más allá del alambre, pasó un tren a la distancia, vagones británicos cargando suministros hacia el este. El sonido les recordó días cuando ferrocarriles alemanes estaban atascados de blindaje y hombres. Pero ahora el imperio de hierro se fue, reemplazado por cenizas y rendición. Por un largo momento ninguno habló. El peso de lo que construyeron y lo que costó presionó como segunda cautividad. Cuando el cielo se volvió negro, luces del campo se encendieron. Los generales entraron donde la luz de lámpara suavizó sus rostros en algo casi humano. El más joven se quitó las gafas y frotó sus ojos. ¿Crees que los estadounidenses alguna vez sintieron miedo? El mayor sonrió levemente. Claro que sí. Pero construyeron a través de él. Nosotros oramos a través del nuestro.
Había algo profundamente inquietante en esa comprensión. El miedo paralizó a Alemania. Los llevó a adorar poder, a perseguir invencibilidad. Los estadounidenses hicieron algo más simple, convirtieron su miedo en trabajo. Una nación construyó mitos para sentirse fuerte. La otra, fábricas. Más tarde, tras el toque de queda, el oficial de logística vagó hasta la ventana y miró los céspedes oscuros. Imaginó de nuevo al Tiger, cañón brillando al sol, blindaje aún intacto. Por un momento, casi sintió orgullo. Luego la imagen se disolvió en humo, reemplazada por siluetas interminables de Sherman saliendo de las puertas de Detroit. Los vio extenderse por el horizonte, imparables, ordinarios, vivos. Se volvió a los hombres dormidos a su alrededor, a la respiración callada de oficiales una vez poderosos ahora reducidos a recuerdos. El Tiger nunca fue invencible, susurró. Solo era raro. Desde la niebla, un silbato fabril sonó en el campo inglés, llevado por el viento nocturno desde alguna planta aún trabajando. El general se removió en su sueño, oyéndolo débilmente. El oficial quedó inmóvil junto al vidrio, mirando la oscuridad, sabiendo qué significaba ese sonido. En algún lugar allá afuera, las fraguas de la democracia aún ardían, y el mito del Tiger finalmente enfrentó la verdad de la máquina. El amanecer se deslizó suavemente sobre el campo. Luz pálida extendiéndose por la niebla que colgaba sobre los setos de rosas. La guerra había terminado. Pero el aire aún llevaba fatiga de 6 años implacables. Dentro de la mansión inglesa convertida, el general capturado se despertó al sonido de pasos en el pasillo y traqueteo de tazas de esmalte. El comandante Panzer Mayor, cabello ahora entrecano, se sentó al borde de su litera y vio polvo brillar en la luz. Cada mañana volvía el mismo pensamiento, estaba vivo y el Reich no. El oficial de logística más joven se levantó en silencio al otro lado, ajustando sus gafas gastadas. Los marcos de alambre se habían doblado en el transporte, pero nunca los reemplazó. Quizá era orgullo, quizá penitencia. En la pared sobre su catre colgaba un mapa descolorido de Europa, puesto por los guardias para orientación. Para él parecía menos geografía y más confesión. Cada marca roja, herida que infligieron, cada borradura, ajuste de cuentas. Afuera, un motor de camión tosió al encender. Guardias británicos descargaban cajas, comida, correo, periódicos. Aroma de tierra húmeda mezclado con humo entró por la ventana abierta. El mundo se movía de nuevo. Fábricas zumbaban. Barcos partían. Naciones se reconstruían. Pero dentro del campo, el tiempo estaba quieto. En el desayuno, los hombres se reunieron en mesas de madera, uniformes ahora informes por el desgaste. La conversación había cambiado en semanas. Ya no hablaban de estrategia o gloria. Ahora era de supervivencia, que les esperaba más allá del alambre. Rumores decían que los aliados pronto liberarían oficiales no acusados de crímenes de guerra. Otros susurraban de juicios, interrogatorios, humillaciones. El general mayor escuchaba, pero no decía nada. Había llevado hombres al fuego. Ahora el silencio era su único mando. El oficial británico que supervisaba el campo, Mayor Thompson, entró al salón con pila fresca de periódicos. Su voz llevaba su cortesía habitual, pero hoy había peso detrás. Caballeros, dijo, quizá esta edición les interese. Puso los papeles en la mesa. En la portada, titular en negrita, América celebra victoria industrial. Fábricas vuelven a la paz. Debajo, foto que se extendía por la página, mujer en fábrica de Detroit, sonriendo entre suciedad en su rostro, sosteniendo antorchas sobre tanques Sherman. Detrás, miles de obreros llenaban el encuadre, agitando banderas y sombreros. El pie de foto, el último de 49.000 Sherman sale de la línea. Obreros vitorean mientras el arsenal de la democracia cumple su promesa. Los generales se inclinaron. La mano del oficial de logística tembló ligeramente al trazar el borde de la foto. El número 49.000 parecía imposible. El mayor susurró casi para sí, nosotros construimos 1.300 Tigers. Thompson cruzó los brazos, y ellos construyeron suficientes para ahogarlos en acero, dijo quedamente, no con burla, sino como hecho. Supongo que así funciona la historia. Un lado construye más rápido que el otro comprende que se está construyendo. Luego los dejó con su silencio.
El más joven levantó la vista. Construyeron más rápido porque creyeron, dijo. No en un líder, en sí mismos. Miró de nuevo la imagen, mujeres con manos sucias, hombres que parecían granjeros más que guerreros. Nuestras fábricas construyeron miedo. Las suyas, fe. El mayor exhaló, fe, repitió. En democracia, producción y cooperación, palabras que llamamos debilidad. Su tono crujió como madera seca, y aún así esas fueron las armas que nos derrotaron. Pasaron la mañana leyendo cada párrafo de ese periódico, buscando algo, cualquier cosa, para dar sentido. Había entrevistas con obreros, estadísticas de producción bélica, fotos de barcos Liberty desmantelados para uso civil. Un artículo describía cómo mujeres estadounidenses trabajaron turnos dobles, criando hijos de día y remachando tanques de noche. Otro contaba cómo una sola fábrica en Michigan superó en producción a todo el cuerpo blindado alemán. Los hechos eran implacables. Al mediodía, comenzó a llover. Golpeaba suavemente las ventanas, difuminando la vista de la cerca de alambre afuera. Los generales se reunieron cerca del hogar donde ardía fuego débil. El oficial de logística habló primero. Creímos que su debilidad era el lujo, dijo. Pero era su fuerza. Construyeron una economía que podía volverse a la guerra sin perder su alma. El mayor se frotó la sien. Nosotros construimos miedo, dijo de nuevo. Ellos, resistencia. Nuestro pueblo obedeció. El suyo participó. Miró al fuego. ¿Cómo luchas contra una nación así? La respuesta del oficial de logística fue simple: no lo haces. El fuego crujió suavemente. Alrededor, el campo se había vuelto silencioso. Agua de lluvia corría por los bordes de la cerca, reflejando luz tenue. Por primera vez, ninguno sintió ira hacia el enemigo, solo asombro. Había dignidad en perder ante tal máquina, no de tiranía, sino de unidad. En la tarde, guardias anunciaron que un equipo de la Cruz Roja llegaría al día siguiente para entrevistar prisioneros por repatriación. La noticia trajo agitación de esperanza por las barracas. Algunos comenzaron a empacar sus pocas pertenencias. Otros ensayaban declaraciones de inocencia, reclamos de ignorancia. Pero para los dos oficiales, la perspectiva de libertad traía poco consuelo. El mundo que sirvieron ya no existía. Su imperio era polvo. Lo que esperaba más allá de la puerta era algo completamente nuevo. Al acercarse el atardecer, el general mayor salió, ignorando la llovizna. Se paró cerca de la cerca, mirando al este por el campo inglés ondulante. En algún lugar más allá de ese horizonte estaba Alemania, destrozada, hambrienta, despojada de orgullo. Humo aún subía de ciudades que una vez brillaron con poder. Se preguntó si la gente allí había comenzado a reconstruir o aún buscaba entre escombros. El oficial de logística se unió quedamente. Juntos vieron la lluvia deslizarse por el alambre de púas, cada gota captando destello de luz agonizante. Cuando pienso en el Tiger ahora, dijo el mayor suavemente, no veo acero. Veo vanidad. El más joven asintió, y cuando pienso en el Sherman, veo gente común. 1000 manos construyendo un propósito. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier argumento que pelearon. Por primera vez, no debatían la pérdida. ¿La entendían? Detrás, un soldado británico comenzó a silbar una melodía, algo estadounidense, animado, absurdamente alegre. El sonido flotó por el aire gris como fantasma de victoria. El general mayor casi sonrió. Eso suena, dijo, a estar del lado ganador. El oficial de logística miró hacia la mansión donde el resplandor de lámparas eléctricas calentaba las ventanas. Quizá no ganaron porque eran más fuertes, dijo. Quizá ganaron porque estaban juntos. El general se volvió hacia él, y nosotros, respondió, estábamos solos incluso cuando estábamos unidos. La lluvia cesó. El horizonte se aclaró levemente con reflejo del sol poniente, línea de oro cortando la niebla. Los dos hombres quedaron allí largo rato, no como oficiales o enemigos, sino como testigos del fin de una era. Cuando finalmente entraron, guardias británicos habían encendido más lámparas. El salón olía débilmente a lana húmeda y tabaco. En la mesa yacía el mismo periódico, abierto en foto pequeña en la última página, convoy de tanques estadounidenses rodando por pueblo francés liberado. Niños trepando a los cascos, sonriendo.
El oficial de logística se detuvo a mirarla, luego se volvió al general mayor. «Recordarán esas caras», dijo. «No las nuestras». El general puso una mano en el borde de la mesa, dedos temblando ligeramente. «Entonces que lo hagan», dijo quedamente. «Quizá así comienza la paz. Cuando los vencedores eligen qué recordar y los derrotados qué aprender». Afuera, la lluvia cesó por completo. El cielo se aclaró a azul suave y por breve momento la luz solar tocó el alambre húmedo como hilos de plata. El general miró hacia ello y susurró casi como oración: «Tal vez esto es lo que suena la victoria». Fábricas en silencio, cañones fríos, y naciones aprendiendo que podrían haber sido. El viento se llevó sus palabras. Y en su eco desvaneciéndose, la guerra verdaderamente terminó.